Primero de Pedro capítulo 4, versículo 10 al 16 es la porción que vamos a utilizar en esta hora. Que los invitamos, hermanos y amigos, a que nos acompañen juntamente con esta lectura, con sus Biblias, con su dispositivo electrónico. Y leo la escritura que dice de la manera siguiente. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por todos es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Repito versículos 12 y 13 que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Vamos a orar y también vamos a estar orando. Tengo una petición acerca de un hijo, una madre, una hermana, mejor dicho. La hermana Belmarí pide oración por la salud mental de su hijo Orlando Rodríguez. Y en este momento lo vamos a poner en oración, ¿verdad? Para que sea el Señor el que trabaje en la vida de Orlando y también en la vida de la hermana, para que ella sea fortalecida, ¿verdad? Y juntos salgan de esta situación. Así que vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Venimos delante de tu presencia, Señor, rogando, primeramente, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos, Padre. Y que en esta porción que hemos utilizado, Señor, podamos oír tu voz también, Padre. Nosotros no somos dependientes de nosotros mismos, Señor. Somos dependientes de ti, Señor. No, Señor amado, nos vamos fortaleciendo en nuestra propia concupiscencia, en nuestras propias opiniones, Señor. Sino nosotros vamos, Padre, creciendo a través de lo que tú nos das, nos brindas a través de tu palabra, Señor. Por eso es que rogamos siempre que nos hables, que nuestra mente, nuestros corazones, Señor, nuestras fuerzas, Señor, vayan creciendo y edificándose y fortaleciéndose en lo que dice tu palabra, Señor, y en ti. También, Padre, unimos a esta petición, Señor, de oración a la hermana Belmarí, Señor, Belmarí, y a su hijo Orlando, para que tú obres a favor de ellos, Señor. Tú conoces la salud mental de este muchacho, de este joven, Señor. Ruego, Padre, para que tú trabajes en la vida de él, Señor, y uno en esta petición también a mi sobrina Michelle, Padre. Tú sabes la necesidad que ella tiene ahorita mismo, Señor, de salud física, Padre. Ella está todavía en el hospital, Señor, y oramos para que estés tú restaurándola. También, Padre Santo, por mi sobrina Angelita, Señor. Tú conoces la condición de ella, Señor. Y más que todo rogamos, Padre, para que tengas cuidado de su vida, Señor. Y que ella pueda venir, Padre, a tus pies nuevamente, Señor, arrepentida, Padre, creyendo solamente en ti, Señor. Aquellos, Padre, que aún todavía están enfermos, Señor, los metemos en esta oración, Señor. Los incluimos, mejor dicho, Padre, para que tú obres a favor de ellos, Señor. Y a nosotros, Señor amado, que físicamente nos encontramos mejor, Padre, ayúdanos a que no nos apartemos, a que sigamos firmes, creciendo, Señor, y creyendo en tu palabra, Dios. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo te lo pedimos, Señor amado. Amén. El tema de esta tarde ya de domingo, o aún todavía estamos a los minutos antes de la tarde, de la mañana.
El tema es, hermano, la fortaleza proviene de Dios. La fortaleza proviene de Dios. Ciertamente que cuando hablamos de fortaleza, y ahí inclusive hemos estado tocando varios temas en relación a la fortaleza, pero cuando hablamos de fortaleza, inmediatamente creo yo, a lo mejor compartimos todos el pensamiento, que lo podemos ver como una virtud o una capacidad de la persona o de las personas para poder enfrentar, para poder soportar, para poder vencer obstáculos, problemas, adversidades, enfrentar situaciones difíciles en lo que está a nuestro alrededor en cuestión de nuestra vida. Y lo vemos como una virtud, ¿verdad? Y les digo que probablemente compartan conmigo, porque ciertamente que cuando uno tiene una dificultad o un problema, creo, a menos de que uno sepa a lo que se está enfrentando, ¿verdad? Quizá vaya uno aprendiendo a medida que va pasando la vida de esas situaciones. Y probablemente uno se mete en dificultades o se mete uno en problemas, o a lo mejor está uno atravesando, no que se meta, sino que atraviesa dificultades, ¿verdad? Y eso nos van enseñando a nosotros a ir madurando, a ir creciendo, hablando secularmente, a ir llevando una mejor vida, ¿verdad? Y una mejor relación quizá en la sociedad en la que nos encontramos. Pero cuando hablamos de una fortaleza, o más bien que queremos nosotros, hermanos, recibir una fortaleza que es más allá de lo que como una virtud tenemos, o cuando nos enfrentamos a una situación, hermanos o amigos, que nuestra vida no solamente va a depender de algo, de una experiencia vivida, sino que necesitamos más allá de lo que podamos nosotros tener como capacidad. Entonces las cosas cambian, porque cuando uno, hermano, llega a un límite, hablando humanamente, cuando uno llega a un límite donde la capacidad de uno para poder sobresalir en esa dificultad o en ese problema o en esa circunstancia en la que uno está metido, cuando uno llega al límite, es cuando empiezan las locuras. Es cuando empiezan, hermanos, los desbordes. Es cuando empiezan quizá los pensamientos equivocados, contrarios, a poder resistir. Y valga la redundancia, como les decía al principio, es como una virtud, pero esa virtud llega a un momento donde se convierte en una limitación, donde ya uno ya no puede pasar de allí. Y es allí donde nosotros como individuos, ¿verdad? Necesitamos ir a la fuente que puede, hermanos, llevarnos y darnos fuerza para seguir avanzando, aún en esa situación que es demasiado difícil, que no podemos humanamente resistirlo. Marca una diferencia total en cuanto al pensamiento, en cuanto a las actitudes, en cuanto a la manera de hablar. Marca una diferencia, hermano, en cuanto hasta la manera de pensar. Porque no se trata de lo que nosotros estamos viviendo, sino se trata de lo que vamos a recibir de parte de Dios. Y es allí, hermano, donde la fuerza y la fortaleza, ¿verdad? Y el tema del que vamos a hablar proviene de Dios. Donde nosotros como humanos decimos, ya no puedo más, Señor, necesito que tú intervengas, porque ciertamente el Señor nos ha capacitado como humanos para poder sobrellevar ciertas circunstancias, pero llega un momento donde el humano se acaba, o donde la vida humana se limita, hermano, y uno tiene que recurrir a la fuente verdadera de toda la creación, que es nuestro amado Salvador Jesucristo, Dios Padre, que nos guía y nos dirige, y el Espíritu Santo que ministra nuestras vidas. Entonces es allí. La fortaleza, hermanos, como significado, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la fortaleza es fuerza y vigor, pero eso es relacionado a lo que humanamente uno tiene. Un segundo definición dice que es defensa natural, que tiene un lugar opuesto por una misma situación, ¿verdad? Pero la tercera definición dice que es recinto fortificado como un castillo o una ciudad. O sea, en pocas palabras, está dando referencia a que es algo que te va a proteger o es algo que te va a fortalecer, ¿verdad? En una forma resumida. La palabra fortaleza y sus derivados se mencionan alrededor, más o menos, unas 300 veces en la Biblia, ¿verdad? Y esta palabra fortaleza es aplicada a la fuerza natural como
o también como sobrenatural en lo que Dios se refiere a uno como humano, ¿verdad? Entonces, vemos de alguna manera que este significado va un poco en desacuerdo, porque la fortaleza que nos da lo secular o el significado es para que nosotros veamos, ¿verdad?, que de alguna manera uno se está cubriendo. Pero entrando al tema, hermanos, y vamos ahora sí a ver lo que dice la Biblia en cuanto a la fortaleza que viene de Dios. La palabra griega para fortaleza es katei, que significa poder, fuerza, potencia. Poder, fuerza, potencia. O sea, imagínense, hermano, uno que está limitado, uno que está, hermano, quizá llegando al límite de sus capacidades. Cuando uno viene a Dios, lo que va a recibir es poder, potencia y fuerza. Es por eso, hermano, que dice la Escritura, hermano, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros reconocemos que no podemos más, es donde Dios interviene, ¿verdad? Y me estoy adelantando un poquito, pero para poder aplicar mejor este significado y poderlo entender, porque pudiéramos pensar, bueno, poder, potencia y fuerza, ¿y a mí qué? No lo entiendo. Pero es cuando uno necesita, hermano, es cuando uno reconoce, o mejor dicho, cuando uno recibe, es cuando uno reconoce que uno es débil. Pues viene el poder, viene la potencia de parte de Dios. Por eso es que les digo que está relacionado con el creyente. Estos términos que yo les estoy hablando, o esto que les estoy diciendo, hermanos y amigos, solamente aquellos que hemos conocido a Jesucristo lo podemos entender. Y los ejemplos, hermanos, pudiera dar muchísimos ejemplos, pero esto lo recibimos más nosotros porque hemos creído en Jesucristo. De acuerdo, hermano, a la Biblia, la fortaleza nosotros la recibimos y proviene directamente de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23, dice la Escritura de la manera siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo nosotros, hermanos, nos hemos de alardar, si en algo nosotros nos hemos de glorificar, si en algo nosotros, hermanos, nos debemos de exaltar, es en conocer a Dios. Si nosotros nos hemos de alabar, hermanos, en que somos fuertes, debemos de reconocer que esa fuerza proviene de Dios. Pablo enfatiza esto que les estoy diciendo, hermanos, a la iglesia de Corintios, y diciéndoles de la manera siguiente en a la iglesia de Efeso, en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, cuando nosotros hablamos de estos términos o marco o enfatizo estas porciones bíblicas, es porque reconocemos verdaderamente que nuestra, hermano, fuerza llega a un límite y es donde Dios empieza a proveer para nosotros poder salir de ello. Por eso es que marcaba en la introducción de que es como una virtud la fuerza. Porque ciertamente nosotros podemos llegar a un problema secular, digámosle. Uno a lo mejor se desespera porque no sabe qué situación va a pasar y entonces uno empieza a investigar y uno dice, bueno, entonces me voy a ir por aquí, tengo que hacer ciertos movimientos o tengo que conseguir ciertos documentos y entonces indirectamente uno va aprendiendo poco a poco. Pero eso es algo que, digamos, es simple. Pero cuando se trata de algo que es espiritual, cuando se trata de algo que es más allá de lo humano, cuando se trata de que no puedes tú recurrir o no puedes tú encontrar la salida, entonces es a donde interviene Dios para que nosotros podamos recibir esa fuerza que necesitamos. Hermano, cuando llega en algunos casos incluso la desesperación, es entonces cuando Dios, hermanos y amigos, nos da la fuerza. Les voy a pedir que me regalen su atención acá, hermanos, por favor. Dice la Escritura, Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Miren, ayer mismo, y voy a aplicarlo en esta porción, ayer mismo hablaba con mi papá acerca de esto.
Porque el enemigo no va a tardar ni un segundo y no va a desaprovechar ninguna oportunidad para meternos en la cabeza o darnos, hermano, oportunidad para que nosotros podamos quizá de alguna manera dudar de ciertas cosas que están en la palabra del Señor. Pero cuando nosotros, hermano, venimos a la palabra del Señor, y fíjese lo que yo mencionaba con mi papá ayer, si el Señor mismo, yo no sé si podemos apagar ese ruido que está allí, si el Señor mismo nos da a nosotros, hermano, el entendimiento a través de la palabra, de que Él, hermano, Él mismo recibió un ataque espiritual. Hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para poder nosotros decir que no vamos a poder ser tentados? Estamos, hermano, en una situación bien crítica, bien difícil. Y el diablo viene, hermano, y aprovecha ese momento para meter duda. Hermano, al maestro, el mismo diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Cuando el mismo Padre acababa de afirmar que Jesucristo era el Hijo de Él. Cuando el mismo Padre acababa, hermano, de descender el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la Escritura, Mateo 3, ¿verdad? Confirmando que Él era el Hijo de Dios. Y luego viene el diablo en el capítulo 4 de Mateo y le dice, si eres hijo de Dios. Hermano, si el mismo diablo se atrevió entre comillas, a querer hacer que el maestro dudara de quién era Él, ¿ustedes creen que va a tentar o se va a limitar para que nosotros dudemos? Pero entonces es allí, hermano, donde la fortaleza proviene de Dios. Es allí, hermano, por eso que dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros no nos fortalecemos, hermano, miren, aquí hay una diferencia grande y total en cuanto a los que somos ministrados por la palabra y los que son ministrados por cuentos del pastor o del predicador. Porque cuando nosotros somos ministrados por la palabra, recibimos fuerza de Dios por su palabra. No por lo que yo digo, no por las palabras que entre comillas voy a especular, esté acomodando para que se adornen en el mensaje, sino por lo que dice la Escritura. Repito el verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, que nuestra fuerza sea lo que recibimos de Dios. Que nuestra debilidad, hermano, sea entregada a Dios y decirle, Señor, ya no puedo, dame tú la fuerza. Y dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Va a venir, hermano, a nuestra mente porque somos humanos y porque el diablo sabe que podemos caer en una trampa de alguna manera. Va a venir a nuestra mente quizá para que nosotros empecemos a dudar de la palabra. Va a venir a nuestra mente para que nosotros empecemos a decir, ¿será verdad o será mentira esto que está escrito? ¿O será cierto? ¿O a saber si de verdad pasó esto o no? Yo no sé cuántas cosas puedan venir a nuestra mente, hermano, pero lo que sí es verdad, que si eso está sucediendo, y eso es lo que yo mencionaba ayer, si eso está sucediendo es porque el diablo sabe que es verdad y él quiere que nosotros dudemos. Hermano, si eso está sucediendo, ten en cuenta como que el diablo te está diciendo, es verdad, aunque te ponga una duda. Porque ¿de qué va a servir, hermano, para el diablo que tú dudes si eso es mentira? Fíjense, la gente que está en los bares, en las cantinas, ¿ustedes creen que piensan en Dios? El diablo está a gusto con esa gente porque esos están allí envueltos en sus delitos y pecados. Y si de alguno de allí se muere, pues a condenación eterna. El diablo no se preocupa de ellos porque allí están, entre comillas, seguros en su maldad y su pecado. Él se va a preocupar de aquellos que estamos queriendo hacer la voluntad de Dios. El diablo no les va a meter duda a los que están en pecado para que empiecen a dudar, ¿será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? Nadie piensa eso cuando uno está en el pecado. Pero cuando estamos nosotros saliendo de todo eso y queremos tener una vida diferente a lo que tiene el mundo, entonces sí, vienen los dardos del enemigo, vienen a nuestra mente, viene la duda, viene, hermano, la inseguridad, la incertidumbre. Por eso es que dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es allí, hermano, donde emana el poder ilimitado del Señor y fortalece
nuestras vidas, hermano, porque nosotros somos carne. Al fin y al cabo somos carne. No vamos, hermano, o sea, no podemos dudar, perdón, no podemos separar, no dudar, no podemos separar nuestra naturaleza, aunque creamos en las palabras del Señor. No la podemos separar. Lo que sí podemos hacer, hermano, es fortalecernos en el Señor. Dice que dice Marcos 14:38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, y si nosotros vemos esto, hermano, en relación a lo que dice Romanos 8:13, ¿verdad? Que si vivimos conforme al Espíritu viviremos, y si vivimos conforme a la carne moriremos. Está diciendo la Escritura, hermano, que nuestra carne es débil, pero nos podemos fortalecer en la palabra del Señor y el Espíritu Santo nos va a guiar a ser fuertes en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. La carne es débil. Entonces nosotros necesitamos fortalecernos en Dios. Necesitamos, hermano, agarrarnos de su palabra. Fíjense, hermano, aún, hermano, nos da la fuerza para enfrentar al mismo diablo y a la muerte. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ven lo que dice la Escritura? ¿Entienden esto? O sea, cuando nos sintamos más débiles, cuando nos sintamos que no podemos más, cuando sintamos que ya estamos al borde, hermano, dice la Escritura, gloríate, porque en ese instante viene el poder de Dios para fortalecerte. Cuando te sientas más acabado, es cuando el Señor va a llegar a fortalecerte. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. O sea, hermano, lo que es como una virtud para poder nosotros salir adelante. Dice la Escritura, Pablo hablando a los Corintios, gózate mejor cuando te sientas que ya no puedes. Dale gloria a Dios cuando sientas que estás acabado en esa circunstancia, porque entonces dice, para que repose el poder de Cristo sobre mí, sobre todos. Nos capacita, hermano. El Señor nos fortalece, el Señor nos prepara. Cuando empecemos a aprender, hermano, a confiar en el Señor, las situaciones, no voy a decirles, hermano, que se van a acabar, no. Van a seguir los problemas, las dificultades, todo eso va a seguir. Pero ahora la diferencia es que estamos, hermanos, fortalecidos en el Señor. Que nuestra dependencia completa sea de Dios. Que nosotros vivamos para poder, hermano, salir adelante y decirle al mundo, yo pasé esta situación, pero fue gracias a Dios que yo salí de ello, porque Él me fortaleció. Habacuc capítulo 3, versículo 18 dice, con todo dice, yo me alegré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas, y mi altura me hace andar, y el jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Jehová el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. Yo no sé cuál es el problema o la situación que tú estés pasando. Puede ser algo que sea desesperante y en algunos casos algunos digan, prefiero morir. Pero si tú has llegado a ese límite y el Señor te está permitiendo que tú estés escuchando este mensaje, el Señor te está hablando para que reconozcas tu necesidad de Dios y para que en esa debilidad que tú tienes puedas rendirle tu vida a Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y si vamos a hablar, hablemos de Jesús. Y si vamos a decir que fortaleza viene, la fortaleza viene de Jesús. Y si vamos a creer, hermano, y si vamos a sentir la fuerza, hermano, y si vamos a animar a otros, animémoslo con la palabra del Señor.
Y que reciban la fuerza que van a recibir y la fortaleza que han de recibir, hermanos y amigos, de parte de Dios. Si la muerte, hermanos, miren, el hombre está o está atemorizado por la muerte, porque es algo que es inevitable. Es algo que en algún momento, si el Señor no viene, tenemos que pasar todos. Pero fíjense la diferencia, que el Señor nos ha capacitado para poder llegar a ese punto también. Dice la Escritura, 1 Corintios 15, verso 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está aquello que me va a lastimar a mí aún en la muerte? Dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben qué está diciendo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que el hoyo, la tumba, su victoria está en que al momento de cerrar y tapar, y todo se ha perdido allí. Pero dice la Escritura: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Leo: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, lo que nos lastima, o el aguijón que dice el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es el pecado. Y Cristo ha librado, o nos ha librado, mejor dicho, de la muerte, del pecado, y el poder del pecado, la ley. O sea, el pecado que nosotros nos conducía a la muerte y al sepulcro, y que todo quedara tapado para allí, el Señor lo ha tomado por nosotros. Él ha pagado. Por eso es que le pregunta a la muerte: ¿dónde está tu aguijón? Y al sepulcro: ¿dónde está tu sello para que yo no salga de allí? En pocas palabras, estoy parafraseando. Dice verso 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no la tenemos en base a nuestras fuerzas. La victoria la tenemos en base a los méritos del Señor. Si somos fuertes en el Señor. Si vamos a vivir, hermanos, vivimos para el Señor. Si hemos de morir, hermanos y amigos, vamos a morir para el Señor. Pero el aguijón de la muerte, que es el pecado, no nos va a mantener allí para siempre. Estamos en las manos del Señor. Fortaleceos, dice la Escritura, en Dios y en el poder de su fuerza. La fortaleza viene única y exclusivamente para los creyentes de parte de Dios. Para los incrédulos llega un momento donde sus capacidades, sus virtudes se van a terminar. ¿Qué vas a hacer cuando eso suceda? ¿Qué va a pasar contigo cuando lo que tú en tu capacidad puedes hacer se termine? Dos cosas o dos respuestas son las que tienes tú. Seguir adelante y perderte en tu incapacidad, o venir a Cristo y recibir la fuerza que Él te da. Solamente tú puedes tomar esa decisión. Solamente tú puedes decidir si sigues adelante solo o sola, o sigues adelante con el Señor y caminando de su mano. Porque la fuerza, la fortaleza proviene de Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Porque humanamente reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Y aún como Pablo dice, Señor, que nos gocemos en nuestras debilidades, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Vamos aprendiendo cada vez que somos débiles, Señor, pero de la misma manera vamos aprendiendo que somos fuertes en ti. Vamos caminando, Señor, reconociendo que somos limitados, pero al mismo tiempo, Señor, vamos caminando sabiendo que podemos pasar esas limitaciones, Señor. Porque tú eres nuestra fuerza, porque la fuerza proviene de ti, Señor. Y si en algo nos hemos de gloriar, nos vamos a gloriar en ti, Señor, y en todo lo que tú provees para nosotros como creyentes. Pero no es de todos, Señor. No es de todos. Yo no sé, los que estamos aquí, cuántos le hemos rendido nuestra vida al Señor, reconociendo que somos pecadores. Yo no sé, a través de las redes sociales, cuántos le hayan entregado su vida al Señor y cuántos de los que nos miran estén dispuestos a reconocer su pecado y su maldad y entregar su vida al Señor. Pero si tú quieres hacerlo, este es un buen momento.
El Señor ha brindado y abre una puerta en cada oportunidad de predicación para que tú reconozcas tu maldad, reconozcas que necesitas a Dios, reconozcas que eres un pecador y que vengas arrepentido o arrepentida a Él. Si tú quieres hacerlo, este es el momento. Dios te ha preparado este momento para ti hoy. Mañana yo no sé qué va a pasar, al rato mismo no sabemos qué puede pasar. Pero si tú hoy le entregas, reconociendo que eres un pecador y arrepentido, vienes al Señor, las cosas van a cambiar. Espiritualmente hablando, lo digo. ¿Quieres rendirle tu vida a Jesucristo? ¿Quieres reconocerlo como tu Señor y Salvador? Yo te invito a que ores conmigo. Aquí en este lugar donde estamos reunidos también. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, yo soy débil. Soy muy débil, Señor. Reconozco, Padre, que si no fuera por ti, yo no pudiera llegar quizás hasta ciertas instancias, Señor. Pero te doy las gracias porque me has dado la oportunidad. Pero hoy, Señor, veo mi necesidad de ti. Reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora. Me arrepiento de haber, Señor amado, quizá en algún momento ofendido tu santidad. Quiero vivir seguro o segura, Señor, en ti. Quiero vivir para ti solamente, Señor. Quiero caminar fortalecido o fortalecida por ti, Padre. Que aunque mis limitaciones, Señor, o en mis capacidades, perdón, lleguen a un límite, Señor, en ese momento tú seas mi fuerza y mi fortaleza, Dios. Por eso me arrepiento, Señor, y te reconozco como mi único y absoluto Salvador. Sé que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo o a mí misma, Señor. Te doy las gracias por este momento. Ayúdanos, Señor, o ayúdame, mejor dicho, a vivir para ti, Señor, y encontrar un lugar donde yo pueda ser ministrado por tu palabra, ministrada por tu palabra, Señor, y seguir adelante confiando, seguro, segura, Padre, de tus promesas. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.